Bueno, mi nombre primero que todo es hermana Alicia Echeverri Calle. Conocíamos al Señor por ahí como por 1975 o antes. Siempre tuvimos cercanía, él como obispo, yo como religiosa, dice cada uno en su puesto, pero nos acercó mucho. Es que yo desde el 72, 73, viví intensamente la gracia de la renovación carismática. Entonces compartíamos muchísimos jueves en la tarde con Isabelita Ángel y él nos contaba sus gracias de oración. Era como lo más importante que él vivía en ese momento. Y Isabelita y yo nos admirábamos y pensábamos, ¿qué querrá el Señor con nosotros? Nos tiene escuchándolo tanto tiempo, tan frecuentemente. Es un mundo de experiencia del Señor, la que Él nos transmitía por su vida de oración contemplativa y yo diría mística. Yo vivía en Medellín, pero Monseñor tenía sus grupos en la CEA con frecuencia, o sea, varias veces al año. Los de la renovación de Medellín, sobre todo el equipo de SICAR, reunía a personas de la renovación y en el rodeo él nos hablaba, bien fuera religiosas, como en retiro, o también les hablaba a los laicos, sí, o en los congresos internacionales. Es decir, para nosotros era una autoridad grande en sentido religioso, espiritual, y su misma presencia, pues, comunicaba a Dios. No es difícil de describir, no es fácil de describir. No, sí recuerdo que cuando estábamos orando, pues uno no alcanzaba ni mucho menos la dimensión y la unión con Dios que le alcanzaba. Pero sí sentía uno muy fuertemente la presencia del Señor. Anécdota especial, no recuerdo. Hay un detalle muy simple, pero que me indica que él iba creciendo en la virtud. Un día estábamos como tomando el algo en algún sitio, yo no sé por qué estábamos los dos solos, y él empezó contándome que él había sido acusado en Roma. Yo que sabía que llevaba una vida tan santa, le pregunté, Monseñor, ¿y por qué? Y me dijo, por mis defectos. Pero en ese por mis defectos, él ocultaba pues el dolor, muchísimo dolor, porque cuando nos comunicábamos, pues compartíamos los jueves lo que había escrito en la semana, aparecían momentos en que daba a entender que había personas que
que lo malinterpretaban o aún lo perseguían. Si él sufrió. No, me llamó la atención ese por mis defectos. Me quedé callada porque pensé, sí, es un genio del fuerte, cada vez lo dominaba más. Y llevaba una vida muy santa, muy orante. Para mí, si me preguntas qué es lo que más me queda de él, de Monseñor Uribe, la solidez de su doctrina, la claridad de su pensamiento, pero sobre todo la intensidad de su amistad con Dios, que se traducía en la oración y en gracias místicas, porque las tuvo, grandes. Un día él le preguntó al Señor, pues seguramente después de alguna consolación grande de la oración, ¿por qué me amas tanto? Le respondió el Señor, no puedo hacer otra cosa porque yo soy el amor. Primero que todo, para nosotros, había muy poquitas personas todavía en la renovación. En la comunidad donde yo estaba, pues no había nadie. Estaba el padre Humberto, entre los padres de Medellín. En La Ceja había algunas personas, pero es que, a ver, nos juntábamos para, para fortificarnos en lo que sabíamos que era, como decía Monseñor, es una gracia, no es movimiento, es una gracia que el Señor ha concedido a la Iglesia en este momento, en donde hay tanto secularismo y está olvidado el Señor. Entonces, irrumpe en la historia la renovación en el Espíritu que nos hace creer con mayor fuego, esperar con más tenacidad y entusiasmo, amar y sentirnos amados. ¿Qué era Monseñor para la renovación? Era la alegría de saber que una mente tan clara como la de él, un obispo tan íntegro como persona y como jerarca de la Iglesia, estaba viviendo esa misma gracia. Era un sentirnos apoyados y que era por ahí, cuando muchos pensáramos que éramos locos o trastornados por las manifestaciones exteriores. Pero Monseñor iba al centro de las cosas. Nos une a Dios. Por ahí leí alguna vez, pues, sí, lo que el mismo Señor decía, todo bautizado debe recibir la gracia del bautismo en el Espíritu, o sea, de después de aceptar a Jesús como Salvador, pedirle que nos bautice, que derrame sobre nosotros el Espíritu, porque la fe se hace más fuerte, la esperanza más cierta, el amor más verdadero y más intenso. Sí. Es decir, uno sabía que para no ser un cristiano apático, que te dijera yo,
porque tocó, sino con el dinamismo del Espíritu, pues había que abrirse a Él. A la renovación que llevo en el alma y que ha sido definitiva en mi vida, pues la renovación en el Espíritu. Pero las personas que militamos en la renovación y a los que están al frente en algún organismo de dirección y a todo cristiano que viva la renovación, yo les diría, vayamos a lo esencial. No nos quedemos en la superficie. Lleguemos a aceptar de corazón a nuestro Señor Jesucristo, a encontrarlo en su palabra. Seamos personas realmente orantes, en ratos fuertes y a través de nuestro día. Que lo más sagrado que tengamos es estar con el amado. También participemos con otros hermanos en actos que se tengan programados o que sean, como quien dice, una rutina de la renovación. En otras palabras, seamos activos, participemos y sirvamos también en la renovación, no con orgullo y por tener un nombre o una importancia, sino como sirvió el Señor. No he venido a ser servido, sino a servir. Nunca participemos de, yo diría, de luchas de poder, que para quienes vivimos en esta dimensión del espíritu es un absurdo, que es que el tal cosa y lo otro, no. Seamos fraternos, humildes, fervorosos, orantes. No dejemos que se hunda la renovación, que es una gracia grande del Espíritu del Señor en este momento de la historia, como decíamos, Señor, sino que en nosotros vean que vale la pena abrirse a la vida del Espíritu. ¿Qué más les digo yo? Que nos queramos mucho al Señor, que agradezcamos esta gracia.